es la última semana del estado de excepción y toque de queda. Aquí termina para que el próximo gobierno vea lo que hace. Bueno, nosotros estamos dejando una serie de recomendaciones, sí, don Vicente, porque estas medidas han tenido un resultado positivo. Se ha logrado reducir la cantidad de personas en fila de espera para acceder a una cama UCI, que era una de las mayores problemáticas que teníamos. Se ha logrado reducir eso en alrededor de un 30%, entendiendo también que si no hubiéramos tomado esa decisión, la situación se hubiera complicado aún más, se hubiera exacerbado aún más y hubiéramos tenido pues probablemente que tomar posteriormente medidas mucho más fuertes. Se ha logrado bajar un poco la tasa de contagio en algunas provincias con resultados importantes y obviamente esto ha tenido un impacto en la economía, pero creo que entre las alternativas que existían se tomó la mejor posible, balanceando economía y sanidad, y hemos logrado controlar esa tendencia al alza de la cantidad de contagios, de la cantidad de personas esperando UCI y obviamente como resultado de estas dos previas la tasa de mortalidad. Entonces ahora ya toca, después del 20 de mayo en que termina la medida, le tocará al gobierno entrante decidir sus políticas, pero nosotros creemos que esto ya pasa por dos situaciones que hay que fomentar. Uno, la participación de los GATS. Los GATS pueden establecer sus propias ordenanzas, pueden establecer sus propios controles para poder disponer las restricciones de modalidad que consideren pertinentes en sus propias ciudades para evitar la realización de eventos masivos, de concentraciones masivas, controlar los aforos y obviamente siempre con el apoyo del gobierno central, de la Policía Nacional para hacer estas supervisiones, pero tienen las herramientas legales a través de ordenanzas que hay tiempo para poder dictarlas y poder sustituir el estado de excepción con toques de queda por restricciones de movilidad que apliquen en concordancia con cantones colindantes, los mismos municipios, de tal forma en que podamos regular estos movimientos y obviamente el otro elemento importante es el llamado a la ciudadanía a entender de que todavía la pandemia no se supera. Hemos tenido 1.500 personas detenidas por violentar el toque de queda, lo cual pues debería llamarnos mucho la atención porque estamos todos conscientes de la situación sanitaria grave y que no deberíamos de tener ningún detenido, la gente debería colaborar, pero sin embargo no ha sido así y lo importante es manifestarle también a la ciudadanía de que el levantamiento del toque de queda no debe ser una razón para nuevamente generar reuniones masivas, generar un descontrol ciudadano que termine complicando más, exacerbando más la situación sanitaria difícil que estamos atravesando. La Cámara de Comercio de Quito, 23 minutos para las 9 con el señor ministro de Gobierno, el economista Gabriel Martínez. La Cámara de Comercio de Quito, mi querido señor ministro, está solicitando que para el día de hoy, precisamente, que se inicie el último toque de queda, se lo cambie de 18 horas a 5 de la tarde, a 5 de la mañana, perdón, para poder trabajar sábado y domingo durante todo el día. ¿Va a pasar ese pedido o no? La decisión hasta el momento se mantiene. Nosotros tenemos un toque de queda que fue solicitado por razones muy claras al presidente por parte del COE y el presidente lo ha dictaminado y ha sido aceptado después de 3 ocasiones fallidas a la Corte Constitucional. Creo que los indicadores que hemos mostrado hablan de la efectividad de la medida y ahorita relajarla creo que sería un error, porque a pesar de la dificultad que esto representa para el sector económico y nosotros lo entendemos, no queremos que estas medidas no completarlas de acuerdo al tiempo solicitado. Nosotros solicitamos hasta el 20 de mayo, establecimos unas reglas claras y creo que eso debe de cumplirse y obviamente ya después del próximo jueves que se levanta la medida, entender de que cada uno de las ciudades debe de implementar sus propias decisiones en cuanto a restricción y la ciudadanía también colaborar. Yo creo que es difícil para la situación económica. Muchos sectores médicos solicitaban un confinamiento de 15 días total. Nosotros, evaluando la necesidad de trabajar y las necesidades de los ciudadanos comunes que todos los días se ganan el dinero a través de sus ventas, de su ejercicio diario, no podíamos aceptar ese tipo de medidas y tomamos una medida parcial que ha tenido resultados positivos, pero que sin embargo no han corregido toda la situación, y eso es la verdad. No es que hemos llegado a no tener gente esperando en los hospitales de diferentes ciudades para poder hacerse atender. Esto no se ha corregido completamente. Se ha logrado
revertir la tendencia, cambiarla de una tendencia creciente a una tendencia decreciente, pero no se ha corregido. Entonces tenemos que apelar también a esa sensibilidad, ese entendimiento de que esto no lo hemos superado aún, que hemos logrado tomar medidas que han impedido la aceleración del deterioro, pero que todavía seguimos en una situación compleja y debemos de mantener esa disciplina para luego poder ya tener medidas más abiertas y que el próximo gobierno no tenga la necesidad de tomar medidas duras de confinamientos. Entonces yo creo que aquí hay que tener un poco más de paciencia, un poco más de aguante y salir hasta la próxima semana ya liberados del toque de queda, medidas de restricción menores. Obviamente deben de haber controles nocturnos para evitar las aglomeraciones o las festividades masivas, pero debemos de mantener esta disciplina un tiempo más con el ánimo de que también nuestra infraestructura sanitaria se libere, nuestros médicos puedan tener también algo de reposo durante, y reposo no refiero que no van a trabajar, sino que la carga laboral pase de ser inmensa al 70% de lo que tienen actualmente o a un porcentaje menor. Pero realmente es una situación muy grave la que se vive, lo vemos diariamente por lo que reportan los mismos medios de comunicación y por eso no podemos en este momento claudicar de esta necesidad de disciplina, necesidad de control y necesidad de confinarnos durante unos días para luego poder liberarnos y estar con más tranquilidad en el resto del tiempo. Faltan 19 minutos para las 9 de la mañana, 19 minutos para las 9. Señor ministro, hay un proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo está esta situación? ¿Se queda para este gobierno o para el otro? Queda ya para ya terminó la asamblea. Claro, ya la asamblea debe de hoy decidir de sus nuevas autoridades. Tendremos una conformación de las comisiones. Esperemos que queden también conformadas hoy o lo veremos en los próximos días. Pero lo que hizo la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, fue presentarlo a través del auspicio del presidente saliente Litardo de la Asamblea, que él presentó el proyecto porque el Ministerio no tiene capacidad legislativa y tampoco lo tiene la Policía, y a través del presidente Litardo y 8 otros asambleístas se logró presentar. Ya pasó el CAL, ya pasó el Consejo Administrativo Legislativo, y con eso hemos dado un gran paso porque esta es una ley que va a permitir tener certidumbre para el servidor policial, certidumbre para la ciudadanía y certidumbre para el juzgador. ¿Por qué? Porque va a determinar leyes va a determinar parámetros, normas con rango de ley para poder actuar y para no quedar en la inacción y tampoco sobrepasar la acción. Entendiendo de que hemos tenido hechos aquí que han conmovido a la ciudadanía. Por ejemplo, en Ibarra, esta señora que fue asesinada al final por su conviviente, que estaba hasta embarazada, y que la policía no pudo actuar por un temor natural a que su actuación luego lo termine haciendo enfrentar un proceso judicial penal. Entonces estamos hablando de que le quitábamos herramientas a los policías para que puedan actuar con determinación, con decisión, frente a una situación violenta, frente a una situación delincuencial, criminal, en la que no podía, el temor de verse después sujeto a una investigación penal, lo impide de actuar o lo desmotiva de actuar. Entonces tenemos que darle las herramientas, pues tenemos que tener una policía que pueda actuar con firmeza y con decisión. Tenemos que tener una policía que pueda actuar respetando siempre los derechos humanos, respetando siempre las leyes, pero actuando en beneficio del ciudadano común, del ciudadano de a pie, que no se mete con nadie, que vive su vida tranquilo y que sin embargo es sujeto a veces de la violencia, de las mujeres que son sujetas de parejas violentas que terminan con sus vidas. Tenemos que tener una policía que pueda defender al ciudadano y para eso necesita herramientas. Esta es una herramienta clara que va a ser discutida en la Asamblea, que va a ser enriquecida probablemente por los nuevos asambleístas, pero que es necesaria para que la policía pueda actuar en derecho, en ley, con seguridad, en defensa de los ciudadanos, en defensa de su propia vida. Yo en el poco tiempo que he estado de ministro de Gobierno hemos tenido 3 policías abatidos por la violencia, abatidos con arma de fuego, y es obviamente por esa también temor de que si se le dispara a un criminal, pues luego salen toda esta ola de defensas que no están adecuadas a una realidad. Hay que defender al policía si queremos tener una sociedad segura, y esta es una ley que va a permitir esto y que le va a dar también una certeza al servidor judicial para decidir
cómo va a actuar en determinados momentos. Entonces yo creo que es una ley positiva, perfectible, por supuesto, pero que debe de ser tratada y debe de ser discutida en la próxima asamblea y ojalá aprobada lo antes posible. Es una gran verdad. 16 minutos para las 9 de la mañana con el ingeniero, con el economista Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, mi querido señor ministro. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, señor ministro. Usted es economista graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿no? Correcto. Buen centro de estudios. Y desde ayer, profesor también de mi alma mater, muy contento por poder regresar ya no como alumno, sino como profesor a compartir algo de los conocimientos que uno ha tenido. A enriquecer el grupo de docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo le iba a preguntar a propósito de esto, ¿no lo han invitado a formar parte del nuevo gobierno de Guillermo Lasso? No, yo creo que el gobierno entrante debe de tener un refrescamiento, tienen muchísima gente valiosa en sus filas, gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo por ser parte del gobierno y obviamente ejercer sus planes. Y nosotros culminamos una etapa el 23 de mayo muy agradecidos con el presidente Moreno, que creemos que ha hecho un gran trabajo, que lo hemos apoyado en momentos muy complejos que ha vivido el país, octubre del 2019, la mayor parte del año 2020 con esta pandemia que no termina de culminarse o de superarse. Entonces creo que el presidente deja un país en paz, deja un país en orden, deja un país con finanzas públicas bastante saneadas, con bastante transparencia, deja un país con respeto a la independencia de las funciones del Estado y deja un país con muchísimas perspectivas dentro de un momento duro para poder sacarlo adelante. Entonces creo que con libertad de expresión absoluta. Ustedes recuerdan los momentos muy duros que vivieron los medios de comunicación en el gobierno del presidente Correa, con una instigación, con una inquisición, una perseguidora. Entonces tenemos que resaltar todo lo que deja el presidente Moreno construido, y yo muy orgulloso de ser parte de este gobierno que ha tenido momentos duros, pero creo que dejamos un país en paz, en orden, y obviamente con toda la transparencia del caso para que pueda el próximo gobierno construir, y nosotros siempre como ciudadanos estaremos apoyando el éxito y deseándole el mayor de los éxitos al gobierno entrante. Eso significa igualmente de que no cierra las puertas a un eventual llamado independientemente después de un tiempo o cosa por el estilo, en función de la experiencia y de la valía de su gestión en el gobierno del presidente. Bueno, yo creo que cuando el país lo llama a uno tiene que asumir los retos, ¿no? Yo soy una persona que siempre acepto los desafíos y si se presentan, pues obviamente con mucho gusto dentro de ofrecer la capacidad del contingente y obviamente la experiencia que se ha podido desarrollar en este tiempo, pero principalmente ese deseo de servir que a uno no se le quita después de irse de un cargo, sino que siempre lo permanece, pero que el ciudadano puede servir desde muchos ámbitos, puede servir desde su sector privado, trabajando, siendo un buen ciudadano. Yo creo que hay muchísimas formas de servir y de contribuir al país, no necesariamente en la función pública, pero ciertamente nunca le vamos a decir no a un desafío económico. Sin duda. A propósito de ese deseo de servir, ayer la Asamblea Nacional se despidió aprobando 2 leyes. Las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y sobre este tema usted incluyó una propuesta que le permite tener capacidad coactiva al Instituto de la ISPOL, en definitiva, y recuperar los fondos. ¿Nos amplía un poco la idea y el concepto que usted planteó? Mire, esto de aquí es algo clave para que el ISPOL pueda recuperar los fondos que han sido dolosamente llevados, que se han llevado dolosamente muchísimas empresas, muchísimas instituciones. El Banco del Pacífico tiene capacidad coactiva, por eso cuando tiene un deudor moroso puede ejecutar rápidamente la recuperación de los valores. La Corporación Financiera Nacional tiene capacidad coactiva, de tal forma en que puede recuperar rápidamente también ese dinero que le han quedado debiendo. Y el ISPOL no lo tenía y sin embargo hace inversiones en diferentes proyectos de empresas, en obligaciones, en fiducias, en diferentes instrumentos, y no tiene capacidad, sino que tiene que regresar a un juicio civil que puede tomar años en resolverse
para poder recuperar la plata. Esta capacidad coactiva es clave para la recuperación de fondos públicos, como lo ha sido catalogado los fondos del ISPOL por parte de la Procuraduría General del Estado. Entonces, tener esta herramienta nos va a permitir al ISPOL acceder más rápido, poder encontrar dinero que hay en cuentas, retenerlo, poder coger activos, pero no el activo hueso que quiere entregar el deudor, sino el activo carne, como sabemos decir, que obviamente vale la pena, que es importante, y con eso también el deudor tiene una gran motivación, un gran incentivo de buscar cómo pagar. Vea usted lo que sucede en el Banco del Pacífico, en la Corporación Financiera Nacional, cómo se busca pagar, porque esta capacidad coactiva es un elemento, es una herramienta muy poderosa. Nosotros planteamos la inclusión, hubo mucha apertura por parte de la comisión, de la presidenta de la comisión, Karina Arteaga, de Roberto Gómez, que fue el que planteó, de toda la comisión realmente mucho apoyo. Tuvimos un revés el día miércoles, lamentablemente, con respecto a esa votación, y luego fue reconsiderada acertadamente por la Asamblea y votada con una contundencia importante. Entonces yo creo que aquí en esa reforma se aprueban dos grandes situaciones: el que se pueda devolver al servidor policial que encuentra trabajo, que se le pague completa su pensión, no con descuento del 40%, porque él ha venido ahorrando durante toda su vida laboral, aportando para poder tener esa pensión completa, no una parte de la pensión. Entonces, el hecho de que busque trabajo no debe de ser una causal para castigarlo en su pensión. Si está buscando trabajo es porque probablemente la pensión no le alcanza, o porque probablemente tiene todavía muchísimo que entregarle a la sociedad en conocimientos, en experiencia. Entonces, ese es un elemento importante, y la capacidad coactiva le va a permitir a un montón de empresas que deben dinero, empresas reconocidas, que han emitido obligaciones y que no han pagado, que se han recibido inversiones y que no han pagado, y ahora sí, con esta herramienta, el reglamento que tiene que formarse nos va a permitir ser mucho más expeditos. Era inaceptable, era inaudito que el ISPOL no tenga coactiva y otras instituciones que van para recuperar créditos comerciales, créditos industriales, sí la tengan. Entonces es un gran logro y es un gran apoyo que se recibe por parte de la Asamblea saliente. El mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene capacidad coactiva. El mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como tal. Y es inadmisible que acá un poco de tramposos tengan patente de corso, sin duda alguna. Una última pregunta de mi parte. ¿Qué le faltó hacer en su administración, economista Martínez? Mire, creo que dentro de los dos ministerios que hemos tenido la oportunidad de liderar, hemos logrado sacar proyectos importantes. En el MTOP, concesiones viales, acá se está dejando establecidos estos proyectos de ley que son importantes, tanto el de el uso progresivo de la fuerza, lo que se acaba de hacer con la reforma. Creo que nos quedan pendientes algunas cosas que sí nos hubieran gustado. Estamos dejando la política de rehabilitación carcelaria que la entregamos la próxima semana, que era una deuda con la sociedad, era una deuda con el sistema y que va a ayudar mucho en su aplicación. Pero yo creo que con un poco más de tiempo se hubiera podido perfeccionar algunos temas de seguridad que tenemos muy claramente identificados. Muy permeables nuestras fronteras, por nuestras fronteras se mete la droga, se meten las armas, que luego terminan afectando completamente nuestra sociedad. Tenemos que utilizar mucha más tecnología. Para la tecnología tenemos que incorporar la colaboración de países que tienen experiencia y que pueden darnos la mano, pero que obviamente tienen tiempos para poder realizarse estos apoyos. Se está trabajando en una normativa para la inspección no intrusiva en todos los contenedores que salen de exportación. ¿Para qué? Para justamente poder detectar con más facilidad y con mucha eficiencia todos los contenedores que salgan contaminados de droga, y esto poder ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico. Esperamos poder dejarlo firmado la próxima semana, estamos corriendo para hacerlo porque es algo positivo, sin costo para el Estado, porque es una obligación de las empresas administradoras de puertos, tanto privados como públicos, ponerlos de tal forma en que nos ayuden en esta lucha contra el narcotráfico y poder controlar que nuestras exportaciones salgan libres del puerto, salgan libres de droga. Entonces, hay algunas cosas que se quedan pendientes, pero yo creo que el país va a quedar en buenas manos y esperamos y le deseamos un éxito al próximo gobierno. Y obviamente creo que dejamos las cosas bastante adelantadas. En el caso del Ministerio de Gobierno, un proyecto de 100 UPCs a nivel nacional, una inversión de 100 millones de dólares, completamente financiada. Aquí no dejamos que para que pague el otro, no. Aquí está completamente financiado con crédito del Exim Bank, entregado el anticipo de 35 millones de dólares y se está contratando, se deja para que se firme el contrato el próximo ministro, como debe de ser. Se deja avanzado el proceso, pero que lo decida el próximo ministro.
para que pueda empezar una construcción, poner UPCs a nivel nacional en los barrios y en los circuitos más violentos para tener una presencia policial permanente donde pernocten nuestros oficiales, nuestros policías y puedan luego desplegarse inmediatamente a las situaciones de crimen. Eso es un proyecto de más de 100 millones de dólares que lo deja financiado este gobierno y que es un gran legado. 10.000 policías incorporados en la fuerza de la policía, reduciendo la brecha de necesidad de elementos que necesitamos. Realmente creo que son cosas muy positivas que se dejan y que obviamente ya el próximo gobierno solamente tiene que velar su ejecución. Muchísimas gracias de mi parte, economista, y éxitos en la cátedra. Licenciado Arroba. Gracias, economista. Mi querido economista y señor ministro Gabriel Martínez, felicitaciones por su trabajo. Ha estado en varias dependencias dentro de este gobierno. Termina el gobierno, viene un nuevo gobierno. Estaremos de espectadores en el nuevo gobierno, mi querido ministro, y lo dejamos con las últimas palabras de despedida para Ecuador y el mundo desde su cartera, mi querido señor ministro. 8:55. Muchas gracias, don Vicente, por sus palabras, y ciertamente creo que a todos los ecuatorianos un mensaje de esperanza, de optimismo, de salir adelante. Creo que el Ecuador ha pasado por momentos muy duros durante toda su historia, probablemente el 2020 con un pico de todo lo malo, entre enfermedades, situación económica grave, pero aquí estamos sacándolo al país adelante entre muchísima gente buena, que es la mayor parte de nuestros ecuatorianos, y que obviamente nunca perdamos la fe, nunca perdamos ese empeño, esa voluntad de sacar al Ecuador adelante, porque sí es posible, y creo que con el trabajo conjunto y mancomunado de todos vamos a poder dejarle un mejor Ecuador del que recibimos a nuestros hijos. Muchas gracias al señor ministro de Gobierno, un abrazo a la distancia y felicitaciones por su nueva labor como docente en la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Abrazos, ministro. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.